No fue solo la muerte de Carolina Flores lo que destruyó a su madre. Fue la pregunta que nadie ha logrado responderle. Si todo ocurrió el miércoles, ¿por qué el aviso llegó hasta el jueves? Esa duda se le quedó clavada como una segunda tragedia, porque para ella ninguna explicación humana justifica tantas horas de silencio. Una ambulancia, una patrulla, una llamada desesperada, cualquier gesto habría significado algo. Pero lo que recibió fue una versión llena de huecos, una llamada tardía y una frase que todavía le rompe el alma. A Carolina le habían disparado y la persona señalada era Erika María, la madre de Alejandro. La madre de Carolina habla desde una impotencia que no la deja vivir. Repite que si hubiera reaccionado antes, si hubiera contestado un mensaje, si hubiera iniciado una videollamada en el momento exacto, quizás su hija todavía estaría con ella. Sin embargo, lo que más la tortura no es solo la ausencia, sino el silencio injustificable que rodeó esas horas. No entiende cómo alguien puede quedarse un día entero sin dar aviso a las autoridades. No entiende cómo una vida pudo apagarse mientras otros parecían paralizados. El último mensaje de Carolina llegó el miércoles a las 10:20 de la mañana. La noche anterior, madre e hija habían hablado como siempre. Carolina le contaba detalles de su comida de su bebé, de su vida en la Ciudad de México. Su madre le pedía fotos para quedarse tranquila. Desde que Carolina se mudó a la capital en diciembre, hablaban por videollamada todos los días, sobre todo para que el niño reconociera la voz y el rostro de su abuela. Por eso, cuando Carolina escribió que la madre de Alejandro acababa de llegar al departamento, la respuesta de su madre fue inmediata. Le preguntó si era una broma, porque temía que esa visita retrasara el viaje que Carolina tenía planeado para Ensenada al día siguiente. Después de ese texto, ya no hubo respuesta. Al principio el silencio pareció una pausa. Luego se volvió preocupación. Después una angustia imposible de dominar. La madre llamó por videollamada, envió mensajes, insistió y trató de convencerse de que quizá Carolina estaba ocupada. Pero no era normal. Ellas solían hablar alrededor de las 10 u 11 de la mañana, y Carolina no desaparecía así. Para distraerse, la madre se puso a preparar flanes. Quería ocupar las manos para no escuchar el presentimiento que la estaba devorando. Pero el jueves, mientras lavaba trastes, la corazonada se volvió insoportable. Entonces empezó a llamar sin parar. Intentó contactar a Erika María porque Carolina le había dicho que estaba en el departamento, pero la llamada no entraba. Buscó a Alejandro y tampoco contestaba. A la 1:35 de la tarde del jueves, volvió a marcarle a su consuegra. Esta vez dio tono, pero nadie respondió. Apenas colgó, entró la llamada de Alejandro. Antes de escuchar una palabra, la madre sintió que el corazón se le detenía. Alejandro nunca llamaba a esa hora, salvo cuando quería mostrarle al niño durante algún paseo matutino. Ella preguntó si todo estaba bien, preguntó por qué habían guardado tanto silencio. Alejandro rompió en llanto. Cuando por fin pudo hablar, soltó la frase que partió la vida de toda la familia. Le dijo que le habían disparado a Carolina. La madre preguntó quién había sido, y la respuesta la dejó en shock. Según Alejandro, la responsable era Erika María. La madre no podía creerlo. Escuchó una voz femenina de fondo, y aferrada a una esperanza imposible, pidió que le pasaran a Carolina. Pensó que quizá era su hija quien hablaba. Alejandro aclaró que no, que estaba en la fiscalía rindiendo declaración. Entonces confirmó que la agresión había sido mortal. Los gritos de la madre fueron tan fuertes que los vecinos corrieron a auxiliarla. Salió a la calle fuera de sí, repitiendo que le habían arrebatado a su hija. En medio del caos, tuvo que avisarle a su hijo mayor. Como el micrófono del celular de él fallaba, le mandó un audio desesperado. Cuando él escuchó que su hermana había sido asesinada, quedó paralizado, y solo pudo pedirle a la pequeña Isabela que se fuera a su habitación
para no escuchar el horror. La madre ya no coordinaba. Una vecina entró con alcohol y pastillas para intentar controlar el temblor de su cuerpo. Según ella, Alejandro fue frío y cortante. Dio la noticia con brevedad, dijo que debía atender a los oficiales y colgó dejándola hundida en preguntas. La madre recuerda a Carolina desde su primer día. Nació un 4 de abril en un hospital de Chula Vista, California, durante el domingo de Pascua. Las enfermeras bromeaban con su padre diciendo que por la fecha nacería una conejita y él solo pedía que fuera una niña de bien. Aunque nació en Estados Unidos, Carolina creció y echó raíces en Ensenada. A los 3 meses fue bautizada. Su madre conserva la imagen de aquella bebé con ropón y ojos enormes que al principio parecían azules, pero que con los años se volvieron de un verde único. En el 8º semestre ocurrió algo que la quebró. El tema coincidió con la reciente muerte de su padre Jorge. En una materia comenzaron a estudiar de manera técnica los procesos físicos de la asfixia y Carolina no pudo soportarlo. La muerte de Jorge ya la había golpeado de forma brutal. Su familia en Estados Unidos intentó localizarla para avisarle, pero ella no respondía. Terminaron llamando a su madre, quien estaba en la terapia de lenguaje de su otra hija. La madre salió de inmediato, fue al edificio de Carolina y le pidió que abriera el portón. Carolina bajó sin saber que estaba a punto de escuchar que su padre había sufrido un impacto fatal en la cabeza y había muerto de manera instantánea. Después de esa pérdida hubo un proceso legal y Carolina recibió una compensación económica importante. Su madre evita hablar de cifras exactas porque considera que ese patrimonio debe tratarse con prudencia. Lo que sí niega con firmeza es cualquier interés personal en ese dinero. Dice que jamás quiso pedirle recursos a su hija. Al contrario, cuando necesitó ayuda, prefirió pedir trabajo. El año pasado limpiaba su casa una vez por semana y lo dice con orgullo. Para ella, cada centavo de Carolina debe quedarse para el futuro del niño, el hijo de Carolina, el nieto que ahora representa el lazo más vivo con su hija. Por ese nieto la madre mide cada palabra. Tiene miedo de ser separada de él y siente que su voz puede ser condicionada por esa amenaza emocional. Alejandro es el padre del niño y al mismo tiempo el hombre que le dio la noticia más dolorosa de su vida. Esa contradicción la mantiene en una encrucijada. Pero aunque intenta ser prudente, no puede silenciar la pregunta central. Si Carolina cayó el miércoles, ¿por qué el aviso llegó hasta el jueves? Cuando una psicóloga que atendía a Alejandro la contactó ese jueves por la tarde para explicarle el protocolo de levantamiento del cadáver. La madre quedó helada al descubrir que apenas iban por Carolina. Si el suceso había sido el día anterior, algo no encajaba. La madre confrontó a Alejandro. Le preguntó cómo pudo quedarse ahí con Carolina en el suelo sin hacer nada. Él respondió si la pregunta era en serio y dijo que también se había paralizado por el impacto emocional. Se ofreció a repetirle su versión las veces necesarias, pero para ella, esa explicación no alcanza. Tal vez el shock exista, pero desde un plano humano, no puede entender que nadie pidiera ayuda inmediata. Si una persona ve a alguien amado en peligro, llama a una ambulancia, llama a una patrulla, grita, corre, busca auxilio. Cada minuto cuenta. Cada minuto pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. La tragedia también está atravesada por la relación entre Carolina y Erika María. Según la madre, las fricciones eran constantes. La tensión se volvió crítica cuando Carolina decidió establecer límites después del nacimiento de su bebé. El niño nació en Estados Unidos, curiosamente en el mismo hospital donde ella había nacido. Carolina y Alejandro decidieron no aceptar visitas durante la cuarentena para proteger al recién nacido. Su madre aceptó esa decisión sin discutir. Pero cuando Carolina comunicó lo mismo a su suegra, la reacción fue opuesta. Erika María lo tomó con agresividad y preguntó de manera burlona
si pensaban meter al niño en una burbuja. A partir de esos límites, el ambiente se volvió más pesado. Carolina le contaba a su madre que recibía comentarios ofensivos e insultos indirectos, incluso palabras hirientes, en voz baja, cuando la señora pasaba junto a ella. También decía que su suegra cuestionaba su forma de criar al bebé, que criticaba que no lo dejara llorar sin consuelo, y que la hacía sentir atacada como madre. Carolina le enviaba mensajes a su madre en medio de la angustia. Su madre le aconsejaba buscar respaldo en Alejandro. Según Carolina, él intentó pedirle a su madre que respetara su hogar y que entendiera que Carolina era su esposa, y ambos estaban aprendiendo a ser padres por primera vez. La madre trató de ver también la posición de Alejandro. Sabía que estaba entre el respeto a su madre y el compromiso con su esposa. Por eso le pidió a Carolina que dejara de revisar chats que solo la lastimaban. Recuerda una ocasión en que iban a salir a comer y Carolina canceló todo desanimada por lo que había leído. Después de finales de marzo, la madre prefirió no tocar más el tema para no ser repetitiva. Carolina guardó silencio, tal vez para no preocuparla más o para evitar otro regaño. Hoy ese silencio también pesa. La relación directa entre la madre de Carolina y Erika María fue limitada. La describe como una mujer fría, distante, con un aire de superioridad. Coincidieron de forma clara en febrero, cuando acompañaron a Carolina a Tijuana para elegir su vestido de novia. Después, comieron en un restaurante. Más tarde se cruzaron por casualidad en una florería cerca de donde la madre llevaba a Isabela a clases. Al reconocer el auto de Carolina, se bajó emocionada para saludar, pero la reacción de Erika María fue gélida. Apenas respondió con un saludo seco cuando ella aclaró que era la mamá de Caro. Ahora la madre se enfrenta a una pregunta devastadora. ¿Cómo una mujer que también es madre pudo provocar semejante agonía a otra madre? No logra entender cómo alguien que conoce el vínculo con un hijo pudo arrancarle el suyo. Su percepción de Erika María se fracturó por completo. Nunca la conoció a fondo, pero jamás imaginó que pudiera existir una maldad capaz de destruir así a Carolina. Siente que la verdad le ha llegado a cuentagotas, incompleta y distorsionada. Por eso su duelo se volvió una búsqueda desesperada de respuestas. En la funeraria, la madre pidió entrar sola antes que nadie. Todavía guardaba una esperanza imposible de que el cuerpo en el ataúd no fuera el de su hija. Entregó una muda de ropa elegida especialmente y pidió supervisar el maquillaje porque Carolina prefería un estilo sutil y natural. Cuando la dejaron en la sala no pudo acercarse de inmediato. Se sentaba, se levantaba, avanzaba y retrocedía. El miedo la paralizaba. Cuando encontró valor, revisó su rostro, sus manos y su cuello. Vio cómo el cabello había sido acomodado con cuidado para ocultar el horror. Permaneció junto a ella unos 20 minutos, hablándole como si todavía pudiera responder, preguntándole por qué le había pasado eso. Al salir pidió que el féretro permaneciera cerrado. Incluso cuando su propia madre le suplicó verla por última vez, insistió en proteger la imagen de Carolina. No quería que nadie recordara a su hija desde la violencia. Quería que la recordaran viva con su mirada verde, con su voz cantando, con sus dibujos, con su bebé en brazos, con esa ternura que la había acompañado desde niña. En noches de insomnio, la madre revisó documentos de la funeraria. Dice que allí vio términos técnicos y una cifra exacta que le cuesta verbalizar. No quiere transformar la muerte de Carolina en un espectáculo. En redes los rumores se salieron de control. Algunas personas inventaron cifras, versiones y teorías solo para ganar atención. Ella afirma que lo que leyó no coincide con ciertas historias exageradas. Menciona que la cifra real que logró procesar parecía menor que algunos rumores, quizá 4 o 5, pero se resiste a exponer ese dato porque para ella no es un número sino el rastro del horror que vivió su hija. Por eso su mensaje es claro. Carolina fue mucho más que su muerte.
Fue una mujer que nació un 4 de abril, que creció en Ensenada, que estudió criminología, que dibujaba con talento, que cuidaba a sus hermanos, que amaba a su bebé, que hablaba con su madre todos los días y que quería proteger su hogar. No fue una cifra, no fue un rumor, no fue una noticia para alimentar el morbo. Fue una hija, una hermana, una madre y una vida que quedó interrumpida en medio de preguntas que todavía exigen respuesta. La madre no busca dinero ni protagonismo. Repite que el patrimonio de Carolina debe quedar para su nieto. Lo único que exige es justicia total. Quiere que el traslado de Erika María permita avanzar en el proceso, que haya interrogatorios profundos y que se llegue hasta las últimas consecuencias. No le importa a quién señalen las investigaciones finales, siempre que la verdad salga completa. Lo que no puede aceptar es que el silencio de esas horas quede enterrado bajo excusas débiles. Hay una frase que resume su tormento. Si ella hubiera visto a alguien amado, sufriendo, habría llamado a una ambulancia, habría pedido una patrulla, habría gritado por ayuda, habría hecho cualquier cosa menos quedarse inmóvil. Por eso, la pregunta sigue ardiendo. ¿Por qué no se pidió auxilio de inmediato? ¿Por qué nadie actuó con urgencia? ¿Por qué la llamada llegó cuando ya todo era irreversible? Carolina ya no puede defenderse, pero su madre decidió convertirse en su voz. Y aunque tenga miedo, aunque su nieto esté en medio de todo, asegura que no va a descansar hasta que la justicia caiga sobre quien tenga que caer.